Alguna vez vi una serie de preguntas en internet que todos debemos de tener contestadas, decía ahí, para cuando llegue el momento. Lo vi en un blog de una persona que trabaja con enfermos terminales. Por lo mismo, estas preguntas tienen menos tiempo para poder ser contestadas. Y quiero comenzar con estas preguntas, ya que el tema de hoy se llama así, preguntas difíciles. Y mientras las vas escuchando, ojalá puedas irlas respondiendo. A lo mejor algunas no vas a poder, pero son preguntas muy interesantes que ojalá tengas el tiempo algún día de terminarlas. Dice la primera: ¿con quién no has hablado en 6 meses, pero desearías hacerlo antes de morir? Si hoy necesitaras ayuda para ir al baño, ¿cuál sería la primera persona a quien se la pedirías? ¿A quién no le pedirías ayuda nunca? Si tuvieras un día para disculparte antes de morir, ¿quién sería tu primera opción? Si solo una persona pudiera hablar en tu funeral, ¿quién sería? Si te quedaran 3 meses de vida, ¿qué te permitirías hacer hoy? Respuestas difíciles, ¿no? Estas preguntas son quizás preguntas que no nos hemos hecho porque no nos gusta pensar en el momento de la muerte. Creo que de repente también tenemos preguntas que hacerle a Dios. Hay un libro en la Biblia dedicado a contestar preguntas difíciles. Ese es el libro de Habacuc. El propósito del libro de Habacuc es que entendamos que a pesar de la situación que estemos viviendo, Dios tiene el control. ¿Tienes preguntas difíciles de hacerle a Dios? No te quedes callado. Hazle como Habacuc. Él no se quedó callado, no guardó silencio y acudió a nuestro Dios. Una de las preguntas que tenía Habacuc para con Dios es una pregunta muy parecida a la que quizá tengamos el día de hoy. Dice Habacuc 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El profeta Habacuc vivió un tiempo muy parecido al que estamos viviendo. Al igual que Habacuc, nosotros tenemos la misma pregunta. ¿Hasta cuándo Dios va a terminar esta cuarentena? ¿Hasta cuándo mis hijos van a regresar a la escuela? ¿Hasta cuándo regresaré a trabajar? ¿Hasta cuándo nos vamos a poder volver a reunir como iglesia? O quizá la cuarentena para ti es lo de menos. Quizá tienes algunas preguntas más personales que hacerle a Dios. ¿Hasta cuándo voy a sufrir esta dolencia en mi cuerpo? ¿Hasta cuándo voy a ver a mi hijo o a mi esposo o a mi esposa ya consagrados a tu servicio? ¿Hasta cuándo voy a soportar a mi jefe? Esa es una pregunta de unos y de otros puede ser ¿hasta cuándo voy a estar sin trabajo? Otro tipo de pregunta que tenía Habacuc es el famoso ¿por qué? Mira a Habacuc capítulo 1 versículo 3 y 4. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están siempre delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Si te das cuenta, Habacuc está viviendo un tiempo muy parecido al nuestro. Eso de que nuestros tiempos son más difíciles, yo veo en la Biblia que en los días de Noé, en los días de Habacuc, en los días de Jesús, la humanidad siempre ha estado corrompida. En los días de Habacuc decía que era una época difícil porque estaba llena de violencia, de odio, de estallidos de maldad, porque estaba torcida la justicia. Es muy parecido a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y quizá expresemos como Ageo lo que dijo en el capítulo 2. No haces nada, lo estás viendo, no salvas, no oyes. He estado esperando un cambio, he esperado una respuesta, he esperado a ver si pasaba algo, pero no sucede nada. ¿Cuánto tiempo debo de continuar así? La tercera pregunta difícil que tiene Habacuc hacia Dios
está en el versículo 13. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Dios sabe que los silencios que Él tiene son de las cosas más complicadas que un cristiano pueda procesar. Esperar en Dios, en silencio, a veces puede llevar a la desesperación. ¿Por qué es que decimos que calla? Porque Dios no nos está respondiendo en nuestros términos, porque Dios no nos está respondiendo en nuestros tiempos, porque Dios no nos está respondiendo tal y como queremos y como decimos. Y es ahí en donde el enemigo lanza su carnada para atraparte, y es ahí en donde te dice: ya ves, a Dios no le interesas, no eres importante para Él. Una enseñanza que podemos sacar rápidamente de estas 3 preguntas de Ageo es: no te quedes callado. Ve y háblalo con Dios. No importa cómo te estás sintiendo, qué tipos de preguntas tienes, qué tan complicadas pueden ser, exprésalas. No te quedes callado. A veces pensamos que acercarnos a Dios debe de ser con un lenguaje muy elocuente, o que siempre que nos acercamos a Dios tenemos que ir con alabanzas. Pero si tú te das cuenta, en la Biblia, los hombres de Dios siempre fueron con las preguntas que le estaban aquejando. No se quedaron callados. Job fue a Dios con preguntas. David muchas veces fue a Dios con preguntas. Habacuc, en este caso, está yendo con preguntas. A veces no nos gusta hacer estas preguntas a Dios porque pensamos que lo estamos ofendiendo, porque pensamos que no es válido que tengamos este tipo de dudas. Y no ganamos nada quedándonos callados, porque Dios sabe que tenemos esa duda. Dios es omnisciente, Dios sabe todos tus pensamientos, Dios sabe lo que tú estás pensando, y no ganas nada quedándote callado. Si tienes la pregunta en la mente, exprésasela a Dios. Cuando tu hijo llega contigo, ¿se limita con el tipo de preguntas que te hace? A lo mejor por el tipo de respuestas que le hemos dado se pueden un poco limitar, pero como padres queremos que nuestro hijo tenga confianza de acercarse a nosotros y preguntarnos cualquier tipo de pregunta. A veces mi hijo me hace preguntas en las cuales por dentro estoy escandalizado, pero por fuera trato de mantenerme tranquilo, porque si yo me escandalizo, lo que voy a hacer es que él ya no venga hacia mí con ese tipo de preguntas. Y si no viene hacia mí, a los siguientes a quien les va a preguntar es a sus compañeritos de su escuela, de su misma edad, que tienen las mismas dudas que él, o las va a buscar en internet, en donde hay cantidad de información que por más filtros parentales que le haya puesto, él va a encontrar algo que quizá no es lo correcto. ¿Tú crees que a Dios no le interesa conocer tus preguntas? ¿Tú crees que a Dios lo van a escandalizar si las oye por tu boca? Ya las está oyendo en tu mente. ¿No crees que Dios quiere ser ese primer filtro a quien tú acudas a hacerle estas preguntas difíciles? Si no vamos a Dios con estas preguntas, si no somos honestos, este tipo de preguntas se van a convertir en quejas. Y eso es lo que quiere evitar la Biblia cuando dice que nos acerquemos confiadamente hacia el trono de su gracia. No vas a ser ni el primero ni el último que tenga estas dudas. El salmista Asaf lo trata de escribir de esta manera. En el Salmo 73, versículos 2 y 3, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ver que la gente que no ama a Dios prospera puede causar duda. Ver que no tenemos una respuesta aún hasta cuándo puede sembrar duda. Ver que hay iniquidad y que aparentemente Dios calla puede sembrar duda. Esas situaciones pueden hacer que por poco resbalemos. Veamos qué Dios dice al respecto.
Para eso está el libro de Habacuc. A preguntas difíciles, respuestas difíciles. La primera cosa que tenemos que entender, la primera cosa que tenemos que hacer es callar, guardar silencio. De 20 versículos que tiene el capítulo 2, en 19, Ageo está callado, sin decir nada. Dios está hablando. El capítulo 2 termina con una afirmación maravillosa. El versículo 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hay un canto que entonamos en la iglesia que dice que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. ¿Cómo Dios nos habla? Nos habla a través de su palabra. Y en su palabra vamos a encontrar dos cosas: promesas y preguntas. Habacuc pregunta y en lugar de encontrar respuestas, encuentra también preguntas de parte de Dios. ¿Y qué clases de preguntas? No es la primera vez que Dios lo hace. Dios, si te das cuenta a través de su palabra, lo hace muy seguido. Lo hizo con Job, lo hizo con Habacuc. En el ministerio de Jesús, cuando venían hacia él, generalmente tenía una pregunta como respuesta. ¿Quién decís que soy yo? ¿Por qué temes, hombre de poca fe? ¿Quieres ser sano? ¿Por qué dudaste? ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Me amas? Mira la primera gran pregunta que le hace a Habacuc. ¿Te crees mejor que otros? Mira lo que dice Habacuc 2:7. ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? La primera cosa que le quiere dar a entender Dios a Habacuc es que todos somos deudores, que no somos tan justos como nosotros pensamos que lo somos. Nos gusta pensar que somos mejores que otros, que nosotros no le debemos nada a nadie, más bien que la gente nos debe a nosotros. Sin embargo, Dios cuenta en Mateo 18 la parábola de los dos deudores, en donde se nos dice que el reino de los cielos es semejante a que un rey tenía un deudor de una deuda impagable. Nunca la iba a poder pagar. Era muchísimo dinero que ni viviendo 5, 6, 7 vidas iba a pagar esa deuda. Dice que el rey, movido a misericordia, perdona esta deuda a este siervo. Sin embargo, este siervo sale de ahí y se encuentra un deudor de él. Una deuda que sí era pagable, una deuda pequeña. Este siervo que acababa de recibir misericordia no le perdona la deuda a este consiervo suyo. El rey es nuestro Dios. ¿Quién es ese siervo? Eres tú y soy yo, que teníamos una deuda grandísima con nuestro Dios que no podríamos pagar nunca. ¿Quién es ese consiervo? Nuestros semejantes. Mi esposa, mi vecino, mis amigos, mis padres, mis hijos. ¿Cuál es esa deuda que no quiero pagar? Cualquier ofensa que te hayan hecho. Cualquiera, desde una mirada, desde un dinero que te deben. Dios le estaba diciendo a Habacuc, no hay buenos y malos. Habacuc creía que el pueblo de Israel era mejor que el pueblo de los caldeos que iban a venir a conquistarlos, o el pueblo de los babilonios, es lo mismo. Pero Dios le está diciendo, todos somos deudores. Y por no perdonar esas deudas, esos deudores, dice el versículo, que se iban a despertar y los iban a hacer temblar y los iban a despojar. Así que la situación que estaba viviendo Israel era simplemente una cosecha de lo que había sembrado. La Biblia dice en Gálatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A lo mejor la situación que estás viviendo puede ser una cosecha de algo que sembraste antes.
Y eso es lo primero que Dios le está recordando a Habacuc. Todos somos deudores. Y quizá estamos pagando por siembras anteriores. Segunda pregunta difícil que Dios le hace a Habacuc. ¿Crees que lo que estás viviendo no viene de parte mía? ¿Crees que yo no fui el que lo permití? Dice Habacuc 2:13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Tenemos que aprender a reconocer a Dios en las situaciones que estamos viviendo. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Eso es fácil, gozar del bien. Pero mira lo que dice. Y en el día de la adversidad, considera, calla, reflexiona. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Si entiendes la revelación de este versículo, Dios nos está diciendo que la adversidad viene también de parte de Dios. Cristo, quien es nuestro guía, quien va al frente de nosotros, sufrió adversidades. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir adversidades? El Dios que hizo el mundo con su palabra, que llama a las estrellas por su nombre, que dice una orden y el ejército de los cielos está dispuesto a obedecer, tuvo que aprender algo. Dice Hebreos 2:10, porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas, o sea, Dios, y por quien todas las cosas subsisten, Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, nosotros, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesús. Las aflicciones, dice este versículo, perfeccionaron a Jesús. ¿Cómo? ¿No era Jesús perfecto? Claro que era perfecto. Él era 100% Dios. Sin embargo, también era 100% hombre. Y él tenía que aprender una cosa que no había hecho en toda la eternidad. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué es lo que tuvo que aprender Cristo por medio de la aflicción? Fue la obediencia. Dios siempre había mandado, no había obedecido. Y dice que Dios tuvo que perfeccionar a Jesucristo en obediencia a través de la aflicción. ¿Por qué Dios nos pone aflicciones? Porque también nos quiere perfeccionar en obediencia. Por eso es la segunda pregunta. ¿No crees que esto es de Jehová de los ejércitos? Tercera pregunta que Dios le hace a Habacuc. ¿A quién estás acudiendo por ayuda? Habacuc 2:18. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¿Cómo puedes confiar en dioses falsos? Dice Dios. ¿Cómo puedes pedirles que te ayuden? Yo sé que si te pregunto en tus momentos difíciles a quién acudes, automáticamente todos vamos a decir, vamos hacia Dios. Pero si nos sinceramos, si realmente nos ponemos a observar nuestras reacciones en situaciones complicadas, vamos a darnos cuenta que muchas veces al último que acudimos es a nuestro Dios. Vamos primero con el licenciado, vamos primero con la persona que tiene influencias, vamos primero a la tarjeta de crédito para salir del problema. Y si ellos no pueden, entonces vamos a Dios. Y Dios con esta pregunta quiere que reflexionemos. ¿A dónde vas tú cuando la situación se pone complicada? Dice Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es decir, cuando estamos impacientes, cuando la situación es adversa y esa espera se ha convertido en desesperación, somos susceptibles a oír los consejos de un necio. Es por eso el peligro de ver a quién estamos acudiendo.
Después de estas 3 preguntas difíciles, llegamos al capítulo 3 de Habacuc. Y vemos a un Habacuc cambiado. Ya no está con más preguntas. Y ahora lo notamos en una actitud de adoración. Dice Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Es decir, Habacuc está reconociendo que está escuchando a Dios, o que lo ha escuchado esas preguntas, ha callado delante de su presencia y ha escuchado su voz. Pero al escuchar esa voz y estas preguntas y darse cuenta que no es tan justo como él creía que lo era, hace que tema. Sigue diciendo el versículo: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Lo que está pidiendo Habacuc es una nueva unción, una nueva manifestación del poder de Dios. No para que cambie los tiempos, no para que cambie la situación. Lo que quiere cambiar es la obra en medio de estos tiempos. ¿Y quién es esa obra? Sino nosotros mismos. Lo que tenemos que pedir a Dios es un cambio, pero de nosotros mismos. Que nos avive. Si alguien necesita ser cambiado en estos tiempos de adversidad, no es la adversidad, soy yo. Uno de los versículos más conocidos de Habacuc es Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. Lo mencionan 3 cartas en el Nuevo Testamento: Romanos, Gálatas y Hebreos. Así de importante es este versículo. Habacuc deseaba vivir por vista lo que estaba viendo, la situación que le estaba preocupando, pero a través de esta plática con Dios aprende a vivir por fe. No es lo que estás viendo, es lo que tú crees. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, en ese momento, conoceré cómo fui conocido. No tenemos claro todo, hermanos, ni lo vamos a tener. Estamos un poco en obscuras. No tenemos la información completa. No conocemos todas las respuestas. Conocemos en parte. Entre el momento en que fuimos salvos y el momento en que vamos a estar cara a cara con Él, tenemos que vivir por fe. Habacuc sabía que la angustia iba a llegar, que era inevitable ser conquistados por un pueblo que no conoce a Dios. Sin embargo, aunque vea obscuras, aunque no comprende la totalidad del plan, va a permanecer quieto. No se va a inquietar, porque sabe que esto está manejado soberanamente por Dios y que todo obra para bien. Habacuc, al final del libro, entiende que Dios no te va a dar respuestas, te va a dar promesas. Si Dios contestara todas nuestras dudas, ¿por qué estoy viviendo esta etapa de mi vida? ¿Por qué estoy quebrado? ¿Por qué estoy desempleado? ¿Por qué mi hijo es tan rebelde? ¿Por qué sigo soltero? No habría un libro en donde cupieran todas las respuestas a todas nuestras preguntas que tenemos diariamente. Dios nos va a estar contestando a través de su palabra por medio de promesas. Y las promesas superan por mucho las respuestas individuales a cada pregunta que tenemos. Hay 2 cosas que las promesas nos dan y que las respuestas no pueden darnos. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Tenemos todo, hermano. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Es decir, ya lo recibimos, ya lo tenemos. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. No dice respuestas, dice promesas. Estas promesas, y ahí va la primera cosa que hace,
que las respuestas no. Hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Segunda cosa, y escapen de la corrupción del mundo. Las respuestas no tienen estos dos efectos, las promesas sí. Y cuando él entiende esto, termina con una alabanza de las mejores que yo encuentro en la Biblia. Porque esta alabanza no es por lo que Dios haga, sino simplemente por lo que Él es. Dice Habacuc 3:17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Cuando vemos la situación que estamos viviendo, pandemia, crisis, desempleo, enfermedad, violencia, feminicidios, drogas, no podemos dejar que estas situaciones nos quiten el gozo, nos quiten la paz, porque no vivimos por vista, vivimos por fe. Y esa fe nos hace vivir en las alturas. Y es aquí en donde te quiero preguntar, querido amigo. De verdad, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, venga lo que venga, ¿seguirás confiando en Dios? ¿Le vas a seguir amando? ¿Le vas a seguir sirviendo? Solo por lo que Él es y no por lo que Él haga en tu vida. Habacuc significa abrazar. Y es ahí en donde yo encuentro el link entre este mensaje y los mensajes que Dios nos ha venido dando. Dios nos sigue diciendo, no temas, sigues en mis brazos, te sigo abrazando. Tengo que seguirlo diciendo porque Él me sigue llevando el mismo mensaje. Él te sigue teniendo en sus brazos. Ojalá, al igual que Habacuc, podamos pasar de la duda a la fe, de la queja a la alabanza, del valle a las alturas y aprender a vivir por fe. Dios te bendiga.